Mi entrevista al periodista, escritor y editor Diego Fonseca sobre su nuevo libro, Amado Líder, el universo político detrás de los líderes populistas en América Latina. ¿Qué es el populismo y cuáles los riesgos de su ejercicio? Todo ello y más en esta entrevista. Diego Fonseca, periodista, escritor y editor, autor ahora de esta su obra más reciente, Amado Líder, el universo político detrás de un caudillo populista. Diego, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ricardo, por tenerme aquí. ¿Cómo defines el populismo y cómo trazar la figura de un caudillo populista? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales, Diego? El gran debate que pervive todavía hoy es cómo tratar de hacer que un término que es muy amplio para asignar multiplicidad de factores políticos pueda ser acotado. Mabel Kahneman y otros autores han renunciado a la idea de tratar de definir definitivamente el populismo por la sencilla razón de que el término es complejo tratar de achicarlo. Sí, los elementos claves son una relación casi directa con la audiencia, con el público, con lo que el líder define como el pueblo, una construcción personalista alrededor de un individuo que cree que puede encontrar soluciones mágicas a los problemas que aquejan a la sociedad, la ruptura, si se quiere, de los mecanismos de representación para mantener esa relación directa con la sociedad, con sus votantes y demás. Y sí, me parece a mí crítico también dentro de estos factores la ruptura también de los lazos de comunión social, creando tribalización, ¿no? Esa disputa entre ellos y nosotros, esa creación del pueblo, que es una abstracción que está solo en la cabeza, los límites de ese pueblo están solo en la cabeza del líder. ¿Por qué América Latina ha sido en los tiempos recientes un escenario prácticamente ideal para los líderes populistas? Hay varios Diego. factores. Uno es la desigualdad económica, que es crucial. Esa enorme separación entre los ricos más ricos y los pobres más pobres genera naturalmente tensión social. Si a eso sumas que durante demasiado tiempo los partidos políticos han prometido aquello que no han cumplido luego una vez que llegan al gobierno, todos los partidos políticos en mayor o menor medida no han cumplido aquello que prometieron, tienes cansancio, tienes angustia social sobre el futuro y la gente trata de encontrar soluciones. Están un poco cansadas ya de ver que las soluciones no llegan. Y como estamos además en una sociedad donde, con una cultura de satisfacción inmediata, cuando tú estás agotado y te promete que las cosas vendrán en mucho tiempo, lo que quieres es alguien que te resuelva las cosas ya, no pasado mañana. El título de tu libro no es casual, así lo estoy viendo, no, te confieso, no lo he leído completamente, pero lo estoy leyendo a brincos, como de pronto solemos en una primera lectura hacer los periodistas, pero el título no me parece casual, Amado Líder. De verdad, esto significa que la gente por esta insatisfacción se puede volcar, ir de un extremo al otro del péndulo para adorar a alguien que desde el poder les sigue prometiendo cosas. Un caudillo populista ofrece una utopía y esa utopía encaja muy bien con gente que está con angustia, con mucho enojo y que es capaz de tirar abajo el sistema. Y el populismo en sí no es un ejercicio de racionalidad política, es un ejercicio de subjetividad y de fe. Es una religión política. Amado Líder es tomado casi como una suerte de mesías o como un mesías. Yo lo he visto en diversas interacciones en Twitter con seguidores de la 4T, por ejemplo. Como un mesías y como un profeta. Y no importa qué cosas suceden alrededor de él siempre está salvado por la creencia absoluta en su honestidad, hasta que en determinado momento las cosas dejan de suceder, porque al fin del día no se puede vivir del amor. En el momento en que, por lo general, las cuestiones económicas son las que terminas por terciar, ese amor irrompible en apariencia, esa invencibilidad aparente del amado líder se termina por resquebrajar. Ya que mencionas la 4T, ¿cómo te explicas el fenómeno de México? Un México que, lo hemos dicho varios observadores, está ya prácticamente confrontado en mitad y mitad. Los amloístas que justifican absolutamente todo lo que hace el presidente López Obrador y los críticos permanentes del régimen que
y me incluyo, nos hemos quejado muchas veces de decisiones absolutamente arbitrarias. Ujú. Pero ¿cómo explicas este fenómeno? Para un líder populista o un caudillo populista es tan importante tener seguidores como tener o fabricar enemigos. Sí, y luego vuelvo a eso. Lo primero es que tienes un serio problema de crisis de representatividad política. Los partidos acumulan un desgaste enorme, no han aportado soluciones. Son partidos que tanto el PAN como el PRI han tenido una experiencia súper estructural, se han hecho profesionales de la política y han perdido muchísimo contacto con la realidad. Andrés Manuel cumplió para jugar con esta figura de la relación política con el éxodo por el desierto, o sus 40 días en el desierto desde el 2006, Sí. recorriendo todo el país, golpeando cada puerta de cada pueblito para que la gente lo reconozca y se reconozca en él. Y les ha ofrecido esa utopía. Dividir, fracturar, crear esta polarización entre nosotros y ellos es crucial al discurso populista, porque necesita hacer creer o sostener la idea de que esta idea de nación que él lleva adelante, que en el caso de Andrés Manuel es una reactualización del pasado, traerlo sin recortarlo, ¿sí? Y traerlo al presente como si fuera posible. Que él plantee que el futuro de México está en el pasado, implica decirle a la gente que necesita identificarse con una forma de la nación que ha sido perdida, rota, destruida por élites y por políticos que no han cumplido lo que tenían que cumplir. Y él promete hacer eso. Por ende, necesita estar en permanente conflicto con nosotros. El populismo rara vez negocia, solamente en malas circunstancias suele hacerlo. El gran negocio del líder populista es la fractura y el conflicto, porque a partir de ello se crece. Hay otro elemento fundamental. ¿Cómo es posible que un líder populista sostenga una realidad distinta a lo que realmente está ocurriendo en un país? Aquí en México es tan frecuente la frase de tengo otros datos que yo hago un programa al que le puse otros datos. Bueno, tengo otros datos, que quiere decir negar lo que está ocurriendo y difundir una realidad distinta a lo que todos estamos experimentando. ¿Cómo es posible sostener un discurso de esta naturaleza? Porque los hechos no importan, es como intentar probar la inexistencia de Dios, ya que hablamos de religión política. Quien cree en Dios, puedes probarle que en realidad es una invención del hombre e igual no te va a creer. Entonces, si estamos planteando que es un movimiento mesiánico que está alrededor de una figura carismática y de que lo que hay es creencia y fe y devoción antes que razón, es muy difícil que los hechos ayuden a ganar un argumento. Primer punto. Segundo punto, quienes confrontan al discurso de amado líder son políticos absolutamente desprestigiados. O sea, ellos son los responsables, la casta política a la que le gusta llamar a los populistas. Esa casta política que presidió son los responsables de la emergencia de amado líder. Amado líder no tendría ningún sentido de ser si ellos hubieran hecho lo que tenían que hacer, que es preocuparse por la sociedad y lograr niveles mínimos o básicos o medianos o lo que fueran de desarrollo social y económico para la gente. Entonces, desde ese punto de vista es muy difícil contraponer un argumento a la fe. Tú no rompes la fe con argumentos. La gente se vuelve apóstata porque deja de creer y porque el líder demostró ser en realidad un ídolo de barro. Bueno, toma tiempo para que esas cosas sucedan. ¿Amado líder es un manual para reconocer a un populista? Yo diría que en alguna medida lo es, puede serlo, eso me han dicho y voy a terminar por creerlo. Me voy a volver yo mismo un devoto populista. Finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en esta propuesta tuya, Diego? Yo espero que encuentren primero un diagnóstico y un mapa de cómo se construye un amado líder, cómo se construye un líder populista, cómo nuestras sociedades han llegado a ese punto, y luego una serie de preguntas y algunas ideas sobre cuáles pueden llegar a ser los mecanismos para reconstruir las redes sociales, no las redes sociales virtuales, sino las redes sociales de convivencia y de vecindad que nos permitan recuperar la democracia para todas las mayorías, no solamente para aquellas a las que amado líder considera el pueblo. Finalmente, una pregunta que no es muy profunda, no es muy sociopolítica, pero creo que es importante.
ya está a la venta, ¿sabes? Tienes una editorial muy significativa como HarperCollins, pero ya está a la venta en México, ¿sabes? Si ya lo vamos a poder adquirir aquí. Está a la venta en Gandhi, está a la venta en Péndulo, está a la venta en Porrúa, está a la venta en cada una de las grandes librerías de México y en algunas independientes. Está a la venta en Amazon, México. Diego Fonseca, autor de Amado Líder, ha sido muy importante y muy aleccionador hablar contigo. Espero poder saludarte un día personalmente cuando andes por acá en la ciudad. Ojalá, Ricardo. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Diego Fonseca, gracias.